dice que si esa gráfica Sn, o sea, el exponente, es mayor o igual que 4, va a ser más estrecha. Vean, esta de aquí, vamos a hacer de este color. Esta de aquí es y igual a x a la 4. Esta. Y esta otra de acá es igual a y x a la 2. Esta de acá. ¿Verdad? Entonces, entre más, si es mayor o igual que 4, ese exponente, la gráfica es más estrecha, está más cerca del eje Y. Y si es x a la 2, está más alejada del eje Y. ¿Y qué ocurre cuando ¿qué ocurre con esta n acá? ¿Qué ocurre cuando esa x está entre negativo 1 y 1? Vamos a ver. ¿Qué números están entre negativo 1 y 1? 0. Ajá. ¿Qué otro? 0.1, 0.2. Correcto. Y también los negativos, ¿verdad? Negativo 0.1, negativo 0.2 y así sucesivamente, ¿verdad? 0.99, 0.999, 0.9999 están en ese intervalo. ¿Cuántos números hay entre negativo 1 y 1? Infinitos. ¿Verdad? Porque yo puedo escribir 0.1, también puedo escribir 0.01, 0.001, 0.000001. Entonces hay infinitos números. Ahora, me dice que si x es menor que 1 o x es mayor que 1, estará más alejada del eje x que la parábola y igual a x a la 2. Entonces, si esta x de acá, cuando se refiere a la x, se refiere a esta x. ¿Ve? Recuerden que esto se representa como f de x igual x a la n. Entonces, si esta x de aquí es menor que negativo 1, por ejemplo, negativo 2, negativo 3, negativo 4, si eso ocurre, entonces dice que va a estar más alejada. ¿Verdad? Va a estar más alejada. Y vean que aquí no hay un comportamiento de que esa gráfica se va a correr hacia arriba, se va a correr hacia abajo, se va a mover ciertas unidades a la derecha, ciertas unidades hacia la izquierda. No, aquí no ocurre eso. Aquí lo único que ocurre es que o se hace más estrecha, perdón, o se hace más ancha. ¿En comparación con qué? En comparación con la gráfica de y igual a x. ¿Verdad? Entonces, si eso ocurre, si eso de ello ocurre, significa que va a tener ese comportamiento, ¿verdad? Si x es menor que negativo 1, dice que va a estar más cerca. ¿Verdad? Que va a estar más alejada, perdón. Y si x es mayor que 1, o sea que si esta x es 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número de esos, entonces significa que va a estar más lejos. ¿Verdad? Significa que cada vez va a estar más lejos. Ok, esto nosotros lo vamos a comprender mejor cuando por nosotros mismos hagamos estas gráficas. Bien, les recomiendo, no sé si a ustedes ya les había dicho, pero les recomiendo que ustedes usen un programa que se llama GeoGebra. ¿Ya lo conocían? ¿Ya lo habían escuchado alguna vez? No, profe. GeoGebra. Está como aplicación y está como un programa para computadora. Que ahora los programas se llaman aplicaciones, pero es lo mismo. Entonces, usted lo puede descargar y graficar todo este tipo de funciones. No le digo para que lo copien tal y como está de ahí, sino para que usted tenga una idea de cómo es. Carla, enciéndame su cámara, por favor. Pedro, lo quiero ver a usted, no quiero ver ese enchufe. Profe, yo la cámara la tengo apagada porque tengo cargando el celular. Ok. Pedro, mueva esa cámara, por favor. Shirley, su cámara.
Shirley igual me está mostrando el enchufe. Vamos a ver si hicieron caso. Ok, veamos. Niños, perdón que insista tanto por esto, pero es que el objetivo de esta clase es que ustedes reciban clase. Cuando no lo estoy viendo a usted, me imagino que está en otra cosa. Entonces, ¿para qué entra? Para cumplir, para que su mamá no lo regañe. No le veo yo lógica en eso. Si usted no quiere estar, no entre. Invénteme cualquier excusa. De todos modos, se las tenemos que creer a fuerza. Veamos acá. Veamos la parte 2. Dice, de la figura 1 anterior, se aprecia que cuando n se incrementa, o sea, ¿qué significa que n se incremente? Que sea 2, 3, 4, 5, 6. Así, ¿verdad? Cuando n se incrementa, la gráfica de f igual x a la n y ese n es mayor o igual que 2, tiende a ser plana cerca del origen y caer rápidamente conforme x se aleja de 0. A esto se refiere. Vean que cuando más se acerca aquí, que el origen es el punto 0,0. Cuando más se acerca a 0, esto parece que fuera plano, ¿verdad? Pero cuando más se aleja, dice que crece rápidamente, o sea, no va así como esta gráfica, no va así como esta gráfica, sino que va así, ¿verdad? Viene acá y aquí se acerca, cada vez es plana y de aquí va de un solo hacia arriba, ¿verdad? Crece, por eso dice, crece rápidamente. Porque aquí yo puedo decir que la gráfica está creciendo. Acá yo puedo decir que la gráfica está creciendo. Acá. Pero no crece tan rápido. Mientras que si yo hago esto, ahí yo puedo decir que crece rápidamente. Porque ahí se ve que prácticamente es vertical, que va directamente hacia arriba. Entonces a eso se refiere esa parte. Ahora, la número 3 dice, para n par grande, puede parecer que cerca del origen la gráfica coincida con el eje X, pero no es así. La gráfica en realidad solo toca el eje X en el origen, o sea, en el punto 0,0. También para n par grande, puede parecer que para x menor que negativo 1 o x mayor que 1, la gráfica es vertical, pero tampoco es así. Lo que sucede es que aumenta muy rápidamente en estos intervalos, ¿verdad? Entonces, acá, si nosotros lo graficamos en un programa, este comportamiento se ve mejor. Si lo hacemos a pie, igual lo podríamos ver, pero tendríamos que dar números a la izquierda de negativo 1 y a la derecha de 1. ¿Por qué? Porque ¿qué números son menores que negativo 1? Los que están a la izquierda de negativo 1. Negativo 2, negativo 3, negativo 4. ¿Qué números son mayores que 1? Los que están a la derecha de 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando ese X cambia, entonces podríamos apreciar este comportamiento acá, que va así y de aquí va directamente acá. Y pareciera que esto fuera completamente vertical, pero no, sigue siendo una curva, ¿verdad? Aquí sigue siendo una curva. Entonces, veamos esto, el número 4. Dice, cuando f de x es igual a x a la n y esa n es mayor o igual que 3, ¿qué significa que esa n es igual que 3? Que sea x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6. Se tiene una función potencia de grado impar. Y es una función impar. El dominio del rango de f de x son todos números reales. La gráfica de esta función es simétrica con respecto al origen y siempre contiene al origen y los puntos negativo 1, negativo 1 y 1,1. ¿Ah? Esto ya nos va dando una idea de cómo graficar este tipo de funciones, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo son gráficas. Entonces, teniendo esto, yo ya tengo una idea de cómo hacerlo, de cómo graficarlo. Y de nuevo, nos tenemos que remontar a esta gráfica y así vamos a tener una idea de qué está pasando.
¿verdad? Ahora, la gráfica f de x igual a x a la n cuando n es igual a 3, ya se analizó en páginas anteriores, ¿sí? Fue la guía pasada, fue lo que nosotros vimos en la guía pasada. Y más, la guía que ustedes hicieron se trataba de graficar este tipo de funciones cuando está elevado a la 3. ¿Verdad? Cuando es una gráfica, ya no es una cuadrática, sino que es una cúbica. Ahora, ¿qué pasa si n es mayor o igual que 5? La gráfica de f de x igual a x a la n, siendo n impar, o sea, ese exponente es impar porque es 5. Está más cerca al eje x que la de y igual a x a la 3. Si ocurre lo siguiente, esa x está entre negativo 1 y 1. Y más alejada del eje x que la de y igual a x a la 3. Si se cumple esta condición. X es menor que negativo 1 o X es mayor que 1. Dice que hay una figura que ilustra esto. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Vean que cuando n es impar, esa va a ser la forma. Cuando n es par, ¿cuál va a ser la forma? La forma va a ser esta. Cuando n es par, es una parábola. Cuando n es impar, tiene esta forma. Cuando n es par, tiene esta forma. Esto nos va a servir para el momento de graficar. De nuevo, cuando n es impar, tiene esta forma. Cuando n es par, tiene esta forma. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Después me van a decir que no le entienden a esto, ¿verdad? Pero así es, siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre va a ser así. Ahora veamos acá. La figura 4 muestra una comparación de la gráfica y igual a x a la 5 y y igual a x a la 9. Vean que n sigue siendo impar, ¿verdad? De lo anterior se puede apreciar que conforme aumenta n, la gráfica de f de x igual a x a la n, con n mayor o igual que 3 e impar, tiende a ser plana cerca del origen y es muy vertical cuando se aleja de 0. O sea, aquí, vean acá, parecería que pasara por el eje X y que estuviera sobre el eje X, acá. Este es X a la 5, vean qué pasa aquí. Parece que estuviera ahí sobre el eje X, pero en realidad no. Si nos acercamos más, parecería que no. Y acá, y cuando ya pasa de ahí, ya cuando pasa de 1, esto crece o decrece muy rápidamente, ¿verdad? Se va casi vertical hacia abajo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para graficar este tipo, funciones de este tipo, perdón, se utilizarán procedimientos iguales a los explicados en funciones x igual a la 3. Es decir, traslación de los ejes o desplazamientos verticales o horizontales, reflexiones y semejanzas. Entonces, veamos este gráfico. Dice, graficar negativo x a la 5 más 1. Determinar su dominio rango y el punto f de x que corta al eje x. La gráfica es f de x igual a negativo x a la 5. Yo ya sé qué forma va a tener. Yo ya sé que siempre va a tener esta forma. Siempre va a ser así. Pero ¿por dónde va a pasar? Esas son las cosas que tenemos que averiguar. ¿Y cómo hacemos eso? Vean que lo primero que tenemos es esto. Es negativo. En la guía pasada ustedes aprendieron, espero, que cuando hay un menos ahí, lo que hace es que se refleja. La gráfica x a la 5 es esta de aquí. Esta es la gráfica de x a la 5. Vean qué comportamiento tiene. Tiene esta misma forma, pero cuando pasa por 0, 0, 0, o sea, por el origen, siempre incluye el punto 1,1, siempre incluye el punto negativo 1, negativo 1. Siempre va a pasar eso. Y aquí va a tener esta forma hacia abajo. Después de ahí va a ir casi vertical hacia abajo y aquí va a ir casi vertical hacia arriba. Siempre va a tener esta forma, ¿verdad? Entonces, ese es el que vamos a usar como referencia. Fx igual a negativo x a la 5 más 1.
Ahora, si yo reflejo eso, ¿por qué lo tengo que reflejar? Porque tiene un menos. Esta es la de x a la 5, y igual a x a la 5. Y esta es la de y igual a x menos x a la 5. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reflejarlo. Tengo que reflejarlo acá y nos quedaría de esta forma. Entonces, si nos quedamos de esta forma, nos quedaría así. Va para el otro lado, ¿verdad? Lo estoy reflejando. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese le sumo 1? Cuando a esa reflexión que ya hice, no significa reflexión que me puse a pensar, ¿verdad? Sino que le di vuelta, como que lo pongo en un espejo. ¿Qué pasa con eso? Como hice más 1, se desplaza hacia dónde? Se desplaza hacia arriba. Si dijera menos 1, se desplaza hacia dónde? Se desplaza hacia abajo, ¿verdad? Pero como dice 1, se desplaza hacia arriba. Entonces, si se desplaza hacia arriba, esa gráfica nos quedaría así. ¿Se entiende esa parte? Vean que ni siquiera tengo que hacer una tabla de valores, no tengo que estar calculando nada. Con el simple hecho de saber cómo es la gráfica de x a la 5, ya puedo graficar la gráfica de negativo x a la 5 más 1. Primero se refleja por el negativo y después se desplaza una unidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque se le está sumando 1. Profe, Ajá. entonces la línea de ahí, pues, mediante los signos, si es negativo y positivo. Sí, ese signo influye bastante, ¿verdad? Porque si fuera positivo, esta gráfica nos quedaría así. Esto va hacia acá y este iría hacia acá. Así. Nos quedaría así. Si ahí no tuviera ese menos, si tuviera si no tuviera ese menos la X, ¿verdad? Iría de esa forma. Pero como tiene ese menos, lo tengo que reflejar. Y ahora, como le sumo 1, tengo que subirla a una unidad. Entonces ya no pasa por 0,0, sino que pasa por 0,1. Y si dijera negativo 1, entonces la gráfica estaría aquí. Aquí y aquí. ¿Verdad? Estaría así. Bien, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió ese ejercicio? Y después de aquí, recuerde que nos pedía otra cosa. ¿Qué nos pedía? El dominio del rango y el punto donde corta el eje X. Entonces, el dominio del rango sería, el dominio son todos los números reales. El rango serían todos los números reales. ¿Por qué? Porque esto, aunque parece que va verticalmente, pero en realidad va a haber un valor para X y un valor para Y. En todo su dominio va a haber un valor de X y en todo su rango va a haber un valor de Y. Ahora, pero ¿cómo identifico yo eso viendo una gráfica? Yo hago lo siguiente, vean. Para poder encontrar el dominio, yo trazo líneas verticales. Yo trazo líneas verticales para poder saber si hay gráfica. Ok. Aquí no hay gráfica, pero esa flecha de ahí me indica que sí va a haber gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí también va a haber gráfica, aquí también, aquí ya se ve exactamente que hay gráfica, aquí va a haber gráfica, aquí hay gráfica, aquí hay gráfica, aquí también va a haber gráfica porque esa flecha va hacia arriba. Entonces, para cualquier valor de X va a haber gráfica. Entonces, ese es el dominio. Por eso son los números reales. Ahora vamos a ver en Y. En Y tengo que hacer esto mismo también. Trazo líneas horizontales porque es en Y. Y yo veo que para cualquier valor de Y hay gráfica, aquí también hay gráfica, aquí también hay gráfica, aquí también hay gráfica. Y esta flecha indica que va hacia arriba, que va a crecer hacia arriba. Por lo tanto, para cualquier valor de Y va a haber gráfica. Y así es como yo identifico si hay o no hay gráfica. Por lo tanto, puedo decir que el rango también son los números reales. Dominio los números reales, rango los números reales. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo sacar el dominio del rango solo viendo la gráfica? Cuando haya línea, ¿verdad, profe? Ajá. Donde haya gráfica, ¿verdad? Yo trazo esas líneas nada más como referencia para saber si hay gráfico o no.
¿verdad? Que para cualquier valor de y, yo voy a tener una gráfica. Bien, veamos el otro. En la parte del intersecto. ¿Cómo encuentro los intersectos? El intersecto en X, sencillo. Tengo que hacer que y valga 0. Y recuerden que otra forma de expresar f de x, y espero esto lo estén anotando, niños, porque esto no está en el libro. Otra forma de ver o si hay o no hay es la siguiente. F de x, yo lo puedo escribir f de x igual a y. Y el intersecto en x me dice que y tiene que ser igual a 0. Entonces, esta gráfica era f de x igual a negativo x a la 5 más 1. Esa es la función. Pero en vez de escribir f de x, escribimos y. Y tenemos que y es igual a negativo x a la 5 más 1. Y como para poder encontrar el intersecto en x tengo que hacer que y valga 0, entonces acá en vez de escribir y, escribimos 0. Aquí, 0. Y tenemos que 0 es igual a negativo x a la 5 más 1. Despejamos para x y nos queda x a la 5 igual a 1. ¿Qué hicimos? Pasar el negativo x a la 5 al otro lado. Y nos queda x a la 5 igual a 1. ¿Cómo encuentro eso? Lo que tengo que hacer es sacar raíz quinta. ¿Por qué raíz quinta? Porque esa x está elevado a la 5. Si estuviera elevado a la 3, le saco raíz cúbica. Si estuviera elevado a la 4, le saco la raíz cuarta. Pero como aquí está elevado a la 5, le saco raíz quinta. ¿Verdad? Entonces aplicamos la raíz quinta ¿para qué? Para eliminar este 5 de aquí. Entonces, si nosotros eliminamos ese 5 de ahí, nos queda más sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando esa raíz. Entonces, ya que aplicamos esa raíz, nos queda que x es igual a 1. Raíz quinta de 1, 1. Así de sencillo. Por lo tanto, quiere decir que x es igual a 1 y que el intersecto en x es x igual a 1. El intersecto en y. El intersecto en y es prácticamente lo mismo. Sabemos que f de x, qué montón de cámaras apagadas. Sabemos que f de x es igual a y. Carla, nos vemos. Ah, no, ya volvió. Se salvó porque no encontré la... No sé por qué me apagan las cámaras. De nuevo, cuando usted me apaga la cámara, yo sé que usted está en otra cosa. Entonces, el intersecto en y es 0,b. Hacemos x igual a 0. Ya no hacemos y igual a 0, sino que hacemos x igual a 0. Y nos queda negativo 0 a la 5 más 1. No importa el menos que esté afuera. 0 a la 5 siempre va a ser 0. Entonces nos queda 0 más 1. 0 más 1, 1. Entonces tengo que el intersecto en y es 0 igual a 1. Y aquí está. Vean. Aquí lo corrige. El intersecto en y es 0,1. Recuerden siempre, ¿verdad? Este es el eje Y. Este es el eje X. ¿Verdad? Intersecto en Y es 0,1. Intersecto en X 1,0. ¿Nosotros podemos encontrar los intersectos antes de graficar? Sí, sí se puede. Perfectamente se puede. ¿Nosotros podemos encontrar los intersectos después de graficar? También lo podemos hacer. Lo ideal sería encontrarlos antes de graficar, usando el método que usamos anteriormente, ¿verdad? Pero lo ideal es hacerlo así. Primero encuentro los intersectos y hasta después grafico. Aquí les dan otros ejemplos, que estos ejemplos dice hágalo usted. Estos son tareas para usted mañana. Esos 2 ejercicios quiero que estén hechos para mañana. Es más, es parte de su agenda esta semana. No sé si la vieron. Entonces, necesito que ustedes para mañana hagan estos 2 ejercicios usando lo mismo que hicieron en la guía anterior. Lo mismo que hicieron en la guía anterior. Y lo mismo que acabamos de hacer con este ejemplo. ¿Verdad? Pregunta, ¿tendrían alguna dificultad con eso? ¿Qué pasa cuando a esa X le resto un 2? ¿Qué pasa con la gráfica?
¿La línea va hacia abajo? ¿La línea va hacia abajo? No. No. ¿Qué pasa cuando a esa X, vean, en parte lo que dice Ana tiene razón, porque aquí también tengo un 2. Entonces esa gráfica se mueve 2 unidades hacia abajo. Pero con este 2 que está acá adentro, ¿qué pasa con esa gráfica? ¿Hacia dónde se mueve? Les voy a dar una pista. Se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué pasaría ahí? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Hacia la derecha. Yo sé que ustedes dirán, pero ¿por qué si ahí dice menos 2? Ah, es que en el eje X, si yo le resto 2, se mueve hacia la derecha. Si yo le sumo 2, se mueve hacia la izquierda. En el eje Y si no hay problema. Si le resto 2, son 2 unidades hacia abajo. Si le sumo 2, son 2 unidades hacia arriba. Pero en el eje X no. Si le resto 2, se mueve hacia la derecha. Y si le sumo 2, se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Por el mismo comportamiento de la gráfica. ¿Verdad? Entonces, recuerden que eso ustedes lo vieron en la guía pasada. Ustedes hicieron ejercicios como estos. Entonces, para mañana lo único que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. ¿Cabría decir lo único? Sí, creo que sí. Lo que usted tiene que hacer es esto mismo de acá. Tiene que encontrar. Primero tiene que graficarlo. Después, su dominio y su rango. Y por último, los intersectos. O sea, los puntos donde la función corta al eje X y al eje Y. Y tiene que seguir este ejemplo de acá, ¿verdad? Creo que la parte más complicada para ustedes, y creo, espero no sea así, que la parte más complicada sería despejar para X. Porque les quedaría una ecuación de grado mayor que 2 acá. Pero ustedes ya vieron cómo se resuelve. Se resuelve de esta forma. Se resuelve así. Aquí se resuelve de esa forma. Entonces, para mañana quiero que ustedes lo hagan. No importa cómo les salga, no importa si usted cree que está malo, usted hágalo. Mañana lo vamos a corregir. Mañana vamos a ver si eso que usted hizo está bien o está mal. Es la única forma de aprender. Equivocándose. Pero si usted no se equivocó, perfecto. Significa que ya aprendió. ¿Verdad? Entonces, para mañana, por favor, necesito que ustedes trabajen en esos 2 ejercicios. Y que mañana los vamos a discutir aquí, mañana los vamos a hacer aquí, pero necesito que ustedes lo hayan hecho antes, ¿verdad? Y como les digo, es parte de su tarea, es parte de su agenda. Me voy a pasar asistencia: Xavier, Shirley, Hani, Pedro, Ariana, Fabián, Norman, Ana, Jason, Daniela, Carla, Brian, Reina, Alanis, Jafet y Desiree. Ok, niños, entonces nos vemos mañana. Hoy mando ese cuadro y estén pendientes, por favor, por si usted envió una tarea y sale ahí que no me la envió, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, niños, provecho, Ana. No, nos vemos.